Muchos hombres creen que la ira, el miedo y la culpa son reacciones inevitables, emociones que simplemente aparecen y que deben soportar porque forman parte de la vida. Piensan que no pueden controlarlas, que son parte de su carácter o consecuencia de su pasado. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que estas emociones no son fuerzas incontrolables, son patrones mentales aprendidos, y todo patrón aprendido puede desaprenderse. La ira no te da poder, te lo quita. El miedo no te protege, te paraliza. Y la culpa no te hace mejor, te mantiene atado a lo que ya pasó. No necesitas eliminar estas emociones, necesitas entenderlas, dominarlas y usarlas a tu favor. Porque el hombre que no controla su mundo interno termina siendo controlado por él. Cuando aprendes a gestionar lo que sientes, recuperas claridad, dirección y fuerza personal. Y en ese momento, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en tu mayor aliada. La ira, el miedo y la culpa tienen algo en común. Todas nacen cuando un hombre siente que ha perdido el control. La ira aparece cuando crees que alguien o algo ha cruzado un límite que no supiste proteger. El miedo surge cuando anticipas un futuro que crees no poder manejar, y la culpa se instala cuando te juzgas por decisiones pasadas que ya no puedes cambiar. Estas emociones no son debilidad, son señales. El problema comienza cuando las interpretas mal y permites que dirijan tu comportamiento. Un hombre que vive reaccionando a estas emociones vive entregando su poder. Un hombre que aprende a comprenderlas empieza a recuperarlo. La ira, por ejemplo, suele disfrazarse de fuerza. Muchos hombres creen que enojarse los hace firmes, respetables o dominantes. Pero la verdad es que la ira no controlada es una pérdida inmediata de claridad. Cuando te dejas llevar por ella, tu mente se estrecha, tu juicio se nubla y tus decisiones se vuelven impulsivas. La ira no te hace más fuerte, te hace predecible. Y todo hombre predecible es fácil de manipular. La verdadera fortaleza no está en explotar, sino en sostener el control incluso cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. Dominar la ira no significa reprimirla, significa entender qué la detona y decidir conscientemente cómo responder. El miedo, en cambio, opera en silencio. No grita, susurra, te dice que esperes, que no es el momento, que podrías fallar, que podrías perder. El miedo se alimenta de la imaginación sin disciplina. La mente crea escenarios que no han ocurrido y luego reacciona como si ya fueran reales. Así, muchos hombres se paralizan antes de siquiera intentarlo. El miedo no desaparece evitando el riesgo, se fortalece. Cada vez que retrocedes, le enseñas a tu mente que tenía razón en asustarse. Pero cada vez que avanzas a pesar del miedo, le enseñas que eres capaz. El coraje no es ausencia de miedo, es acción con miedo. La culpa es quizás la más pesada de las tres porque vive anclada al pasado. La culpa te mantiene revisando decisiones que ya no puedes modificar, castigándote por errores que ya cumplieron su función. Muchos hombres confunden culpa con responsabilidad, pero no son lo mismo. La responsabilidad te impulsa a corregir y avanzar, la culpa te encadena. Te repite quién fuiste en lugar de permitirte construir quién eres ahora. Cuando cargas culpa innecesaria, drenas tu energía presente pagando una deuda que ya no existe. Aprender de un error es sabio. Castigarte eternamente por él es autodestrucción. Estas tres emociones se vuelven limitaciones cuando no son cuestionadas. Operan como filtros que distorsionan tu percepción de la realidad. La ira te hace ver enemigos donde hay retos. El miedo te hace ver amenazas donde hay oportunidades. La culpa te hace ver fracaso donde hay aprendizaje. Y cuando tu percepción está distorsionada, tus decisiones también lo están. Por eso, el primer paso para superarlas no es cambiarlas, sino observarlas con honestidad. Pregúntate, ¿qué estoy creyendo en este momento? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Esta emoción me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Un hombre consciente entiende que no puede evitar sentir, pero sí puede elegir cómo interpretar y actuar. La disciplina emocional no consiste en volverte frío o insensible, sino en desarrollar la capacidad de pausar entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio vive tu poder. Ahí decides si reaccionas o si respondes. Ahí decides si repites el pasado o si construyes algo nuevo. Ahí decides quién manda, tu emoción o tu criterio. Superar la ira, el miedo y la culpa comienza cuando dejas de verte como víctima de tus emociones y te reconoces como el arquitecto de tu mundo interno. No controlas lo que ocurre afuera, pero sí puedes entrenar la forma en que lo interpretas, y cuando cambias tu interpretación, cambias tu experiencia. Ese es el inicio de una libertad que pocos hombres alcanzan, la libertad de no ser esclavo de lo que siente, sino líder de lo que decide.
Para superar la ira, el miedo y la culpa debes comprender algo esencial. Ninguna emoción tiene poder por sí misma. El poder se lo entregas tú cuando la aceptas como verdad absoluta. La mayoría de los hombres no vive dominada por la realidad, vive dominada por la interpretación emocional de la realidad. Y esa interpretación se vuelve un hábito. Reaccionas de la misma forma una y otra vez hasta que crees que así eres. Pero no es tu esencia, es tu entrenamiento. Y todo entrenamiento puede cambiarse. La ira, cuando se observa con honestidad, casi siempre nace de una expectativa no cumplida. Esperabas que alguien actuara distinto, que una situación fuera diferente, que la vida te tratara mejor. Cuando esa expectativa se rompe, aparece el enojo. Pero aquí está la trampa. Cuanto más rígidas son tus expectativas, más frágil se vuelve tu paz. Un hombre emocionalmente fuerte no exige que la realidad se adapte a él. Se adapta a él con inteligencia a la realidad. La ira pierde fuerza cuando reemplazas la pregunta: ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué puedo hacer ahora con lo que tengo? En ese momento recuperas control. Y donde hay control, la ira se disuelve. El miedo también se debilita cuando lo analizas con precisión. La mayoría de los miedos no son reales, son anticipaciones. No temes al fracaso, temes a lo que por imaginas porque el fracaso dirá sobre ti. No temes al rechazo, temes al significado que le darás si ocurre. El miedo no vive en los hechos, vive en las interpretaciones. Por eso, el antídoto del miedo no es la valentía emocional, sino la claridad mental. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar realmente? ¿Puedo sobrevivirlo? ¿Puedo aprender algo de ello? Casi siempre la respuesta es sí. Y cuando el miedo pierde su exageración, pierde su poder, la culpa por su parte se sostiene porque sigues confundiendo identidad con acción pasada. Crees que un error define quién eres. Pero un hombre no es la suma de sus errores, es la suma de sus decisiones actuales. La culpa crónica aparece cuando te niegas el derecho a evolucionar. Te castigas como si fueras la misma persona que tomó aquella decisión, cuando en realidad ya no lo eres. El crecimiento exige perdón interno. No perdón para justificar, sino perdón para liberar energía. Sin ese perdón te vuelves prisionero de una versión antigua de ti mismo que ya no existe. Un punto crucial para superar estas emociones es entender que la mente busca coherencia. Si reaccionas con ira constantemente, tu cerebro empezará a generar pensamientos que la justifiquen. Si vives con miedo, tu mente buscará pruebas de peligro. Si cargas culpa, reinterpretará todo como confirmación de que no eres suficiente. La emoción dirige el pensamiento y el pensamiento refuerza la emoción. Es un ciclo. Romperlo requiere intervención consciente. No basta con sentir diferente, debes pensar diferente. Debes cuestionar activamente las historias que tu mente repite sin evidencia real. Aquí entra uno de los principios más poderosos del dominio emocional, la responsabilidad radical. Todo lo que sientes es una respuesta interna, no una imposición externa. Esto no significa que seas culpable de lo que ocurrió, sino responsable de cómo lo procesas ahora. La responsabilidad te devuelve poder. Mientras culpes a otros por tu ira, seguirás enojado. Mientras culpes al futuro por tu miedo, seguirás paralizado. Mientras culpes al pasado por tu culpa, seguirás atado. Pero cuando dices, esto está en mí y puedo cambiarlo, la transformación comienza. Otro aspecto clave es comprender que estas emociones suelen aparecer cuando estás cansado, saturado o desordenado internamente. Un hombre agotado tiene menos control emocional. Un hombre sin estructura mental reacciona más. Por eso, parte del trabajo no es solo psicológico, sino físico y conductual. Dormir mejor, ordenar tu día, reducir estímulos innecesarios, cuidar tu cuerpo y tu entorno. Todo eso fortalece tu capacidad de responder en lugar de reaccionar. El autocontrol no se construye solo con ideas, se construye con hábitos. Finalmente, debes aceptar una verdad madura. No necesitas eliminar la ira, el miedo o la culpa para avanzar. Necesitas dejar de obedecerlos. Puedes sentirlos y aún así actuar con criterio. Puedes notar su presencia sin cederles el volante. Un hombre fuerte no es el que nunca siente, sino el que no permite que lo que siente decida por él. Cuando desarrollas esta habilidad, algo cambia profundamente. Dejas de vivir a la defensiva y comienzas a vivir con dirección. Superar estas grandes limitaciones no ocurre en un momento de inspiración, ocurre en pequeñas decisiones diarias. Pausar antes de reaccionar, cuestionar antes de creer, actuar antes de rendirte y perdonarte antes de estancarte. Y cuando haces esto de forma constante,
Tu mundo interno deja de ser un campo de batalla y se convierte en un territorio que gobiernas con calma, firmeza y claridad. La verdadera transformación ocurre cuando entiendes que la ira, el miedo y la culpa no son enemigos que debas destruir, sino mensajeros que debes aprender a escuchar sin obedecer. Cada una de estas emociones trae información, pero también intenta tomar el control si no hay conciencia. Un hombre inmaduro reacciona, un hombre fuerte interpreta, y esa diferencia marca el rumbo de su vida. Cuando empiezas a observar tus emociones como señales y no como órdenes, recuperas algo que muchos pierden para siempre, tu soberanía interna. La ira, en su forma más profunda, es energía bloqueada. Es fuerza que no supo encontrar una salida consciente. Cuando no expresas límites con claridad, cuando no tomas decisiones a tiempo, cuando toleras situaciones que traicionan tus valores, la energía se acumula y estalla. Por eso, el trabajo real con la ira no es calmarte, sino vivir con coherencia. Un hombre que actúa de acuerdo con sus principios tiene menos razones para explotar. Aprende a decir no antes de llegar al límite. Aprende a retirarte antes de perderte. Aprende a corregir antes de resentirte. La ira disminuye cuando tu vida está alineada con lo que dices valorar. El miedo, por su parte, se debilita cuando dejas de pedirle permiso para actuar. Muchos hombres esperan a sentirse listos, a que la inseguridad desaparezca, a que la confianza llegue, pero la confianza no precede a la acción, la sigue. El miedo no se va pensando, se reduce avanzando. Cada pequeña acción tomada a pesar del miedo reeduca tu mente. Le enseña que no necesita protegerte con parálisis. Le demuestra que puedes enfrentar la incomodidad sin colapsar. El miedo se mantiene vivo cuando lo respetas demasiado. Se reduce cuando lo atraviesas con criterio. La culpa requiere un trabajo aún más profundo, porque toca la identidad. Para liberarte de ella debes separar dos cosas que muchos confunden: error y valor personal. Un error es una acción. Tu valor es tu capacidad de aprender, corregir y avanzar. Cuando confundes ambos, te castigas como persona por una conducta pasada, y eso te deja estancado. La culpa sana no te mantiene mirando atrás, te impulsa a hacer algo mejor ahora. Si no te impulsa, no es responsabilidad, es castigo. Y ningún hombre crece bajo castigo constante. Otro aspecto clave es aprender a cambiar el lenguaje interno con el que nombras tus emociones. Decir, soy una persona enojada te encierra. Decir, estoy sintiendo enojo te da espacio. Decir, soy miedoso te define. Decir, estoy experimentando miedo te libera. El lenguaje no es solo comunicación, es programación mental. Un hombre que domina su diálogo interno domina su experiencia emocional. No se identifica con lo que siente. Lo observa, lo nombra y lo dirige. También debes entender que estas emociones se fortalecen cuando no tienes un propósito claro. Un hombre sin dirección vive a la defensiva. Se enoja con facilidad, teme con intensidad y se culpa constantemente porque no sabe hacia dónde va. En cambio, un hombre con una meta clara interpreta sus emociones de forma distinta. La ira se convierte en determinación, el miedo se convierte en respeto por el proceso, la culpa se convierte en corrección, el propósito reorganiza tu mundo interno. Le da un lugar a cada emoción sin permitirle dominar. Aquí entra una práctica esencial, la pausa consciente. Antes de reaccionar, respira, no para calmarte, sino para elegir. Ese segundo de pausa es el punto donde nace la madurez emocional. La mayoría reacciona en automático. Tú vas a entrenarte para responder con intención. Pregúntate, ¿qué decisión me acerca a la persona que quiero ser? No a la que eras. No a la que se siente herida. A la que estás construyendo. Esa pregunta corta de raíz la reacción impulsiva. Finalmente, debes aceptar una verdad que libera. Sentir no es fallar. Fallar es rendirte a lo que sientes sin cuestionarlo. Puedes sentir ira y actuar con respeto. Puedes sentir miedo y avanzar. Puedes sentir culpa y seguir creciendo. El problema nunca fue la emoción, siempre fue la obediencia ciega a ella. Cuando rompes ese hábito, tu vida interna se ordena. Y cuando tu vida interna se ordena, tu vida externa comienza a responder. Superar la ira, el miedo y la culpa no es convertirte en alguien frío o distante. Es convertirte en alguien consciente, firme y libre. Libre de reacciones automáticas. Libre de cadenas internas. Libre para decidir quién eres, incluso cuando tus emociones intentan llevarte por caminos antiguos. Y esa libertad, la de gobernarte a ti mismo, es una de las formas más altas de éxito que un hombre puede alcanzar. La superación real de la ira, el miedo y la culpa comienza cuando asumes una verdad que cambia tu relación con tus emociones para siempre. Tú no eres lo que sientes,
Eres quien decide qué hacer con eso que sientes. Mientras sigas creyendo que una emoción te define, seguirás atrapado en ella. Pero cuando entiendes que las emociones son estados temporales, no identidades, recuperas el control. Un hombre maduro no lucha contra sus emociones. Las encuadra dentro de una dirección clara, las reconoce, las regula y las convierte en combustible para avanzar. Aquí es donde entra el concepto de autodominio consciente. No se trata de reprimir, sino de canalizar. La ira puede convertirse en determinación cuando la enfocas hacia una acción concreta y alineada con tus valores. El miedo puede transformarse en prudencia estratégica cuando lo usas para prepararte mejor. La culpa puede convertirse en integridad cuando la conviertes en una corrección inmediata del rumbo. Las emociones no desaparecen por decreto, cambian de forma cuando les das un propósito. Un hombre que domina su mundo interno no elimina la energía emocional, la redirige con inteligencia. Un punto decisivo es aprender a romper el patrón estímulo-reacción. La mayoría vive así. Algo ocurre, siente algo, reacciona. Tú vas a entrenarte para insertar una decisión entre el sentir y el actuar. Ese espacio, aunque sea de segundos, es donde nace la libertad. Ahí eliges responder desde tus principios y no desde tus impulsos. Practica la respiración consciente, cambia de postura, retrasa la respuesta unos instantes. No para calmarte, sino para elegir. El que elige, manda. El que reacciona, obedece. Otro principio clave es redefinir la responsabilidad emocional. No eres responsable de lo que otros hagan, pero sí de cómo interpretas y respondes. Mientras esperes que el mundo cambie para sentirte en paz, vivirás frustrado. Cuando asumes que tu paz depende de tu gestión interna, te vuelves estable. Esta responsabilidad no es carga, es poder. Te devuelve la capacidad de decidir cómo vivir cada situación, incluso las difíciles. La culpa en particular exige una práctica concreta, cerrar ciclos con acción. La culpa se perpetúa cuando no haces nada distinto después de reconocer un error. Pero cuando corriges, reparas o decides actuar mejor hoy, la culpa pierde razón de existir. Escribe una acción concreta que repare o prevenga la repetición. Hazla y sigue adelante. La mente necesita evidencia de cambio para soltar el pasado. Sin acción, la culpa se queda, con acción se disuelve. También es fundamental ordenar tu entorno. El desorden externo amplifica el desorden emocional. Un espacio caótico alimenta reacciones impulsivas. Un espacio ordenado favorece la pausa y la claridad. Dormir mejor, estructurar tu día, reducir estímulos innecesarios, cuidar tu cuerpo y tu alimentación, todo esto fortalece tu autocontrol. El dominio emocional no se construye solo con ideas elevadas, sino con hábitos básicos bien sostenidos. Y si este contenido te está ayudando a fortalecer tu autodominio y a recuperar claridad interna, suscríbete para seguir entrenando esta capacidad cada día. Ahora escribe en los comentarios esta frase, hazlo con intención. Yo decido antes de reaccionar. Repetirlo y declararlo refuerza el músculo que estás construyendo. Por último, comprende esto. El objetivo no es no sentir, es no perderte cuando sientes. Habrá días con ira, con miedo o con culpa. La diferencia es que ya no te gobernarán. Las reconocerás, las interpretarás y actuarás desde tu dirección. Eso es liderazgo personal. Eso es madurez. Eso es libertad. Cuando te conviertes en el hombre que decide, tus emociones dejan de ser cadenas y se convierten en señales. Y tú, con calma, firmeza y criterio, eliges el camino. Superar la ira, el miedo y la culpa se consolida cuando transformas el autocontrol en un hábito diario, no en un esfuerzo ocasional. La mayoría intenta controlarse solo cuando la emoción ya explotó, cuando el daño está hecho o cuando la ansiedad ya domina el cuerpo. Pero el dominio emocional real se entrena antes, en lo cotidiano, en lo aparentemente pequeño. Se entrena en cómo hablas contigo mismo al despertar, en cómo reaccionas ante una mínima frustración, en cómo interpretas un error menor. Cada microdecisión refuerza o debilita tu autoridad interna. Y un hombre con autoridad interna rara vez pierde el control cuando la presión aumenta. Un principio esencial es convertir la emoción en información accionable. Cuando aparece la ira, pregúntate qué límite no fue expresado. Cuando aparece el miedo, pregúntate qué habilidad necesitas fortalecer. Cuando aparece la culpa, pregúntate qué corrección concreta debes hacer hoy. Esta simple traducción cambia todo. Dejas de pelear con la emoción y empiezas a usarla como guía. La emoción deja de ser un problema y se convierte en un mapa.
Un hombre que sabe leer sus emociones avanza con ventaja, porque entiende lo que muchos ignoran de sí mismos. Otro paso clave es crear respuestas prediseñadas para situaciones recurrentes. La mayoría reacciona mal porque improvisa. Si sabes que ciertas personas, contextos o temas disparan tu enojo, tu ansiedad o tu culpa, decide con anticipación cómo responderás. Define una frase, una acción, un retiro consciente, un límite claro. La preparación reduce la reactividad. Un hombre preparado no se sorprende, responde. Y esa preparación es una de las formas más altas de respeto propio. También debes entrenar la tolerancia a la incomodidad. La ira, el miedo y la culpa crecen cuando intentas evitarlos a toda costa. Pero cuando aprendes a sentir sin huir, a sostener la incomodidad sin actuar impulsivamente, algo cambia en tu sistema nervioso. Descubres que puedes sentir y aún así permanecer en control. Esta tolerancia se entrena con acciones simples. Respirar profundo cuando quieres reaccionar, permanecer en silencio cuando quieres explotar, avanzar un paso cuando quieres retroceder. Cada vez que eliges sostener la incomodidad, tu mente aprende que no necesita protegerte con reacciones extremas. Otro aspecto fundamental es reparar tu diálogo interno. Muchas emociones negativas se intensifican porque te hablas con dureza innecesaria. Te insultas, te juzgas, te recuerdas errores una y otra vez. Ese lenguaje no te hace responsable, te hace pequeño. Cambia el tono sin perder firmeza. Sé claro, no cruel. Exigente, no destructivo. Un hombre que se habla con respeto mantiene la energía necesaria para cambiar. Un hombre que se humilla internamente se sabotea sin darse cuenta. Además, debes integrar la acción correctiva inmediata. Si cometes un error, corrígelo lo antes posible. Si fallas, ajusta el rumbo ese mismo día. Si reaccionas mal, reconoce, repara y continúa. No arrastres el error como una identidad. La rapidez con la que corriges determina la duración de la culpa. La mayoría sufre más por no corregir que por haber fallado. La acción cierra ciclos. La inacción los prolonga. Otro pilar es reducir la sobreexposición emocional. Vivimos rodeados de estímulos que alimentan la ira, el miedo y la culpa. Noticias constantes, comparaciones, discusiones inútiles, redes sociales, ruido. Un hombre que quiere dominio emocional cuida lo que consume. No todo merece tu atención. No toda información te fortalece. Elegir qué ignorar es tan importante como elegir qué hacer. Menos estímulo, más claridad. Menos ruido, más control. Finalmente, llega la integración más profunda. La disciplina emocional es una forma de respeto propio sostenido. No es rigidez, es coherencia. No es frialdad, es criterio. No es negación, es dirección. Cuando entrenas este respeto día tras día, algo se estabiliza dentro de ti. Ya no vives a la defensiva, ya no reaccionas por impulso, ya no te castigas por cada error. Empiezas a confiar en ti porque te demuestras una y otra vez que puedes gobernarte incluso cuando la emoción aparece. Y cuando un hombre se gobierna a sí mismo, deja de ser rehén de su pasado, de sus miedos y de sus reacciones. Se convierte en alguien firme, claro y confiable. Alguien que puede sentir intensamente sin perderse. Alguien que puede enfrentar la vida con calma, criterio y dirección. Esa es la verdadera superación de la ira, el miedo y la culpa. No eliminarlas, sino trascenderlas con carácter. El dominio definitivo de la ira, el miedo y la culpa aparece cuando integras una verdad que cambia tu forma de vivir. No estás aquí para ganar batallas emocionales. Estás aquí para construir estabilidad interna. La mayoría de los hombres vive en guerra consigo mismo, intentando vencer lo que siente, agotándose en un conflicto que nunca termina. Pero el hombre maduro entiende que la estabilidad no se impone, se cultiva. Y se cultiva a través de coherencia diaria entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esa coherencia existe, las emociones pierden su capacidad de sabotaje. Un paso profundo en este proceso es dejar de dramatizar tu mundo interno. La mente exagera cuando no hay estructura. Convierte molestias en tragedias, dudas en amenazas, errores en condenas. El dominio emocional requiere sobriedad mental, ver las cosas como son, no como las sientes en el pico de la emoción. Pregúntate con calma: ¿esto es realmente tan grave como mi mente dice? Casi nunca lo es. Reducir la exageración reduce el sufrimiento. Un hombre sobrio mentalmente es un hombre difícil de desestabilizar. También debes entrenar la constancia emocional, no la perfección emocional. Habrá días en los que sentirás enojo, temor o culpa de todos modos. El objetivo no es no sentirlo, sino no permitir que te saquen del rumbo. La constancia consiste en seguir cumpliendo tus principios aun cuando tus emociones fluctúan.
te levantas, haces lo que debes hacer, corriges lo necesario y sigues adelante. Esa repetición crea una base sólida. La emoción pasa, pero la identidad queda. Y la identidad es lo que gobierna tu vida. Otro punto clave es aprender a no tomarte tus pensamientos como hechos. No todo lo que piensas es verdad. Muchos pensamientos son reacciones automáticas basadas en experiencias pasadas, no en la realidad presente. La ira te dice que atacas o pierdes. El miedo te dice que no eres capaz. La culpa te dice que no mereces avanzar. Ninguno de esos pensamientos es un hecho, son interpretaciones. Y un hombre fuerte cuestiona sus interpretaciones antes de obedecerlas. Pensar no es decidir, sentir no es ordenar. Tú decides. También debes fortalecer tu criterio moral interno. Cuando sabes quién eres y qué representas, las emociones tienen menos poder para desviarte. Un hombre sin valores claros reacciona según el estímulo del momento. Un hombre con valores definidos responde según su dirección. Define tus principios no cuando estás tranquilo, sino ahora. Cómo respondes al conflicto, cómo actúas bajo presión, cómo corriges errores, cómo tratas a otros cuando estás alterado. Esos principios se convierten en tu ancla cuando la emoción sube. La gestión del miedo, en este punto, se transforma en confianza basada en evidencia. No confías en ti porque te sientes bien, confías porque has demostrado consistencia. Has avanzado aún con miedo, has corregido aún con culpa, has guardado silencio aún con ira. Esa evidencia interna crea una seguridad que no depende del estado emocional del día. La confianza real no es emocional, es acumulativa. Se construye con actos, no con afirmaciones vacías. Otro aspecto esencial es liberarte de la necesidad de control externo. Mucha ira nace del intento de controlar a otros. Mucho miedo nace del intento de controlar el futuro. Mucha culpa nace del intento de controlar el pasado. Pero no puedes. Y aceptarlo no te debilita, te libera. Cuando dejas de pelear contra lo incontrolable, recuperas energía para gobernar lo único que sí está en tus manos, tus decisiones. Un hombre libre no necesita que todo salga como quiere. Necesita responder bien a lo que ocurre. Además, debes comprender que la paz emocional no es pasividad, no es resignación, es firmeza tranquila. Es actuar sin impulsividad, es poner límites sin violencia, es avanzar sin ansiedad, es corregir sin castigo. Es una fuerza silenciosa que se nota en tu forma de hablar, de caminar, de decidir. Esa paz no llega sola, se entrena. Y se entrena cada vez que eliges criterio sobre reacción. Finalmente, integras la lección más alta. Tu mundo interno es tu responsabilidad diaria. Nadie más puede ordenarlo por ti. Nadie más puede calmarlo por ti. Nadie más puede liberarte de tus patrones. Pero tú sí puedes. Día a día. Decisión a decisión. Respuesta a respuesta. Cuando asumes esa responsabilidad sin queja y sin dramatismo, algo se asienta dentro de ti. Dejas de pelear contigo mismo, dejas de huir de lo que sientes, dejas de castigarte por lo que fue. Y entonces ocurre lo más importante, te vuelves estable. Y un hombre estable es un hombre poderoso, porque puede sentir intensamente sin perder el rumbo, puede enfrentar la vida sin reaccionar a cada golpe, puede avanzar sin cargar cadenas internas. Superar la ira, el miedo y la culpa no te convierte en alguien frío, te convierte en alguien libre. Y la libertad interna es una de las formas más altas de éxito que un hombre puede alcanzar. La integración final del dominio emocional ocurre cuando entiendes que la ira, el miedo y la culpa no desaparecen porque mejores como persona, sino porque dejas de alimentar los patrones que las sostienen. Un hombre no se libera luchando contra lo que siente, sino dejando de reforzarlo con sus decisiones diarias. Cada vez que reaccionas, el patrón se fortalece. Cada vez que eliges responder con criterio, el patrón se debilita. La libertad emocional no es un evento, es una consecuencia acumulativa. Aquí comprendes que tu conducta entrena a tu sistema nervioso. Si ante la frustración elevas la voz, tu cuerpo aprende que la ira es la salida. Si ante el miedo te detienes, tu cuerpo aprende que la evitación es la solución. Si ante la culpa te castigas, tu cuerpo aprende que el dolor es permanente. Pero si ante la frustración respiras y decides, si ante el miedo avanzas un paso medido, si ante la culpa corriges y sigues, tu cuerpo aprende una nueva respuesta. Con el tiempo, esa nueva respuesta se vuelve automática, no porque la emoción no aparezca, sino porque ya no encuentra un hábito que la sostenga. Un principio decisivo en este punto es la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Muchos hombres dicen querer paz, pero actúan desde el conflicto.
Dicen querer seguridad, pero alimentan la duda. Dicen querer liberarse del pasado, pero siguen castigándose por él. La mente aprende por repetición, no por intención. Si quieres estabilidad interna, debes actuar de forma estable incluso cuando no lo sientes. Esa coherencia es la que reeduca tu mundo interno. No es cómodo al principio, pero es profundamente liberador con el tiempo. También debes asumir que no todo merece una respuesta emocional. La mayoría de los conflictos que disparan ira, miedo o culpa no son amenazas reales, sino interpretaciones exageradas. Aprender a no reaccionar es una forma avanzada de inteligencia. No todo comentario merece tu energía. No toda crítica merece tu atención. No todo error merece tu castigo. Elegir dónde poner tu energía emocional es una habilidad que distingue a los hombres firmes de los hombres reactivos. El silencio estratégico, la pausa consciente y la indiferencia selectiva son formas de poder interno. Otro punto clave es cerrar definitivamente el rol de víctima. Mientras te percibas como alguien a quien le pasan cosas, seguirás reaccionando con enojo, temor o culpa. Pero cuando te ves como alguien que responde por a lo que ocurre, recuperas autoridad. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar la narrativa interna con la que lo procesas. Cambiar esa narrativa cambia tu experiencia. La vida deja de sentirse como un ataque constante y empieza a sentirse como un terreno donde decides cómo moverte. En este nivel, el miedo se transforma en respeto por el proceso, no en freno. La ira se transforma en claridad para poner límites, no en explosión. La culpa se transforma en responsabilidad madura, no en castigo. Las emociones dejan de ser cargas y se convierten en señales que ajustan tu rumbo. Ya no te arrastran, te informan. Ya no te gobiernan, te orientan. Finalmente, integras una verdad que sostiene todo lo anterior. El autocontrol es una forma de amor propio exigente. No el amor propio cómodo que evita el esfuerzo, sino el que te pide madurez. El que te exige responder mejor incluso cuando nadie te ve. El que te lleva a actuar con dignidad incluso cuando estás herido. Ese amor propio no grita, no se presume, no se exhibe. Se nota en la calma, en la firmeza y en la estabilidad de un hombre que se gobierna a sí mismo. Cuando llegas aquí, algo se consolida. Ya no vives reaccionando al mundo, vives dirigiéndote dentro de él. La ira, el miedo y la culpa pierden su rol de limitaciones porque ya no encuentran un hombre que les entregue el control. Y en ese punto, tu vida cambia de forma silenciosa pero definitiva. Porque un hombre que se domina por dentro es un hombre que, pase lo que pase afuera, siempre mantiene su rumbo. Cuando llegas a este punto del proceso, comienzas a notar algo fundamental. Tu mundo interno se vuelve predecible para ti, aunque siga siendo impredecible para la vida. Ya no te sorprendes reaccionando como antes. Ya no te pierdes en explosiones, parálisis o castigos internos prolongados. Empiezas a reconocer los primeros segundos de la emoción y, en lugar de sentirte arrastrado, te sientes presente. Esa presencia es poder. Es la diferencia entre vivir empujado por lo que sientes y vivir guiado por lo que decides. Aquí ocurre una transformación silenciosa pero profunda. Dejas de identificarte con tus estados emocionales. Antes decías, estoy enojado, y actuabas como alguien enojado. Tengo miedo y te detenías. Siento culpa y te castigabas. Ahora entiendes que la emoción es solo un estado pasajero dentro de ti, no tu identidad. Esto crea una distancia saludable. No te separa de lo que sientes, pero te libera de obedecerlo. Puedes sentir intensidad sin perder dirección, puedes sentir incomodidad sin perder dignidad, puedes sentir dolor sin perder criterio. Otro cambio importante es que empiezas a confiar en tu capacidad de autorregulación. Ya no temes sentir emociones fuertes porque sabes que no te van a dominar. Esta confianza no nace de la teoría, nace de la experiencia acumulada. Has respirado antes de reaccionar. Has avanzado con miedo. Has corregido sin castigarte. Has puesto límites sin explotar. Esa evidencia interna se convierte en seguridad real. No necesitas controlar todo lo que ocurre afuera porque sabes que puedes manejar lo que ocurre dentro. En este nivel, también comprendes que muchos conflictos externos eran reflejos de conflictos internos no resueltos. Cuando te estabilizas por dentro, las discusiones disminuyen, las reacciones ajenas pierden fuerza y muchas tensiones simplemente dejan de aparecer. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no vibras en el mismo patrón. La vida responde de manera distinta a un hombre que actúa con calma, firme. La estabilidad interna reordena tu entorno sin necesidad de imponer nada. La ira, ahora, se presenta como una señal clara de que un límite necesita ser definido, no como una explosión que necesita ser liberada.
El miedo aparece como una invitación a prepararte mejor, no como una orden para detenerte. La culpa surge como una alerta para ajustar el rumbo, no como una sentencia permanente. Las emociones dejan de ser castigos y se convierten en información útil, ya no luchas contra ellas, las utilizas. También se fortalece algo esencial, tu respeto por ti mismo. Cada vez que eliges responder con criterio, refuerzas la imagen interna de alguien confiable. Empiezas a verte como un hombre sólido, alguien que no se quiebra con facilidad, alguien que puede sostener presión sin perderse. Ese respeto propio cambia tu postura, tu tono de voz, tu forma de decidir. No es arrogancia, es estabilidad. Y la estabilidad inspira confianza en los demás sin que tengas que demostrar nada. En este punto, el pasado empieza a perder peso. No porque lo olvides, sino porque ya no lo usas como referencia para definir quién eres. Los errores dejan de ser cadenas y se convierten en lecciones integradas. Ya no te repites la historia del hombre que falló, sino la del hombre que aprendió. La culpa se disuelve cuando deja de tener una función. Y cuando no tiene función, desaparece por sí sola. Finalmente, comienzas a experimentar una forma de libertad que muy pocos hombres alcanzan. La libertad de no reaccionar. No reaccionar no significa callar siempre ni aceptar todo. Significa elegir con claridad cuándo actuar, cuándo hablar, cuándo retirarte y cuándo avanzar. Significa que ya no estás a merced de tus impulsos. Estás al mando. Y un hombre al mando de sí mismo es un hombre que puede construir cualquier cosa con el tiempo suficiente. En este nivel, la ira, el miedo y la culpa ya no son grandes limitaciones. Son solo partes de la experiencia humana que atraviesas con conciencia. Y esa conciencia te convierte en alguien firme, centrado y difícil de desviar. Porque cuando un hombre se gobierna por dentro, el mundo exterior deja de tener el poder de desordenarlo. En esta etapa final, antes del cierre, ocurre algo decisivo. Dejas de luchar por sentirte bien y empiezas a comprometerte con vivir bien. Esa diferencia es profunda. El hombre inmaduro busca alivio inmediato, calmar la ira, huir del miedo, silenciar la culpa. El hombre consciente busca dirección, actuar con criterio incluso cuando la emoción sigue presente. Y cuando eliges dirección sobre alivio, tu poder personal se consolida. Ya no dependes de cómo te sientes para decidir quién eres. Aquí comprendes que la estabilidad emocional no es ausencia de conflicto, es capacidad de sostenerlo sin perderte. La vida seguirá presentando retos, injusticias, errores y momentos de incertidumbre. Pero ahora hay algo distinto. Tú no te desarmas por dentro. Tu mente no entra en caos. Tu cuerpo no se apodera del volante. Sabes esperar, sabes pausar, sabes elegir. Esa capacidad te vuelve peligroso para tus viejos patrones. Ya no reaccionas como antes. Ya no te reconoces en el hombre impulsivo, temeroso o castigado que fuiste. Has cambiado sin ruido. Otro punto clave es que dejas de explicarte demasiado a ti mismo. Antes necesitabas justificar tu enojo, razonar tu miedo, analizar tu culpa. Ahora simplemente decides. No discutes con cada pensamiento. No negocias con cada emoción. Observas, eliges y avanzas. Esta simplicidad mental reduce drásticamente el desgaste interno. El silencio interno comienza a reemplazar el ruido, y ese silencio no es vacío, es claridad. También se fortalece tu relación con la responsabilidad. Ya no la vives como una carga, sino como una forma de libertad. Saber que eres responsable de tu mundo interno te libera de esperar que otros cambien, de exigir que el pasado se repare o de rogarle al futuro que sea amable. Tomas lo que hay y decides qué hacer con ello. Esa postura te devuelve dignidad. Te coloca de pie frente a la vida, no encorvado frente a tus emociones. En este nivel, algo muy importante ocurre. Dejas de usar la emoción como excusa. Ya no dices estaba enojado, tenía miedo, me sentía culpable para justificar una decisión pobre. Empiezas a exigirte coherencia, incluso cuando la emoción es intensa, y esa exigencia no es crueldad, es respeto propio. Es decirte, puedo sentir esto y aún así comportarme como el hombre que quiero ser. Ese estándar te eleva silenciosamente por encima de la mayoría. La ira ya no te empuja a atacar, te empuja a definir. El miedo ya no te paraliza, te prepara. La culpa ya no te encadena, te corrige y te suelta. Las emociones se convierten en ajustes de navegación, no en tormentas que hunden el barco. Tú sigues al mando. Corriges el rumbo cuando hace falta, pero no abandonas el viaje. También aparece una sensación nueva. Confianza tranquila. No la euforia del entusiasmo.
sino la certeza silenciosa de que puedes manejarte a ti mismo pase lo que pase. Esa confianza no necesita validación, no necesita demostración, se nota en tu forma de hablar, en tu ritmo, en tu presencia. Te vuelves alguien difícil de provocar, difícil de manipular, difícil de desestabilizar, no porque seas frío, sino porque eres firme. Y en este punto comprendes algo fundamental: la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es no ser esclavo de lo que sientes. Cuando logras eso, tu vida cambia de dirección. Ya no reaccionas al mundo, interactúas con él, ya no huyes de tus emociones, las atraviesas, ya no te castigas por tu pasado, lo utilizas como referencia, no como sentencia. Estás listo para el cierre final, porque ahora ya no estás aprendiendo a controlar emociones, estás viviendo desde el autodominio. Y el autodominio no es una técnica, es una forma de ser. La culminación de este proceso ocurre cuando entiendes que la ira, el miedo y la culpa nunca fueron tus enemigos, fueron tus maestros mal interpretados. Cada una apareció para señalar algo que necesitaba atención, dirección o corrección. El problema no fue sentirlas, fue entregarles el control. Y ahora que has aprendido a observarlas, interpretarlas y responder con criterio, dejan de ser limitaciones y se convierten en señales de ajuste fino en tu vida. Ya no te gobiernan, te informan. En este punto, te conviertes en un hombre que elige quién es incluso bajo presión. No reaccionas desde la herida, reaccionas desde el carácter. No decides desde el impulso, decides desde la identidad. No actúas para aliviar una emoción, actúas para sostener una dirección. Esa es la diferencia entre vivir a merced del mundo interno y vivir como su arquitecto. La mayoría busca cambiar lo que siente. Tú has aprendido a cambiar lo que haces cuando lo sientes. Y eso lo cambia todo. La ira ya no te roba energía. Te muestra dónde debes poner límites con claridad y dignidad. El miedo ya no te frena, te obliga a prepararte mejor y avanzar con inteligencia. La culpa ya no te castiga, te recuerda a actuar con integridad y luego soltar el pasado. Las emociones se alinean con tu propósito en lugar de sabotearlo. Y cuando eso ocurre, tu vida interna deja de ser un campo de batalla y se convierte en una base sólida desde la cual construir. Aquí nace una fuerza silenciosa que pocos hombres desarrollan: la estabilidad bajo presión. Puedes enfrentar conflictos sin explotar, incertidumbre sin paralizarte y errores sin destruirte. Esa estabilidad no es frialdad, es madurez. Es la capacidad de sostener intensidad sin perder claridad. Y un hombre con claridad constante se vuelve imparable con el tiempo. No porque gane siempre, sino porque nunca se pierde a sí mismo. También comprendes que el autodominio no es perfección emocional. Habrá días difíciles, emociones fuertes y momentos incómodos. La diferencia es que ahora sabes qué hacer con ellos. No te asustan, no te controlan, no te definen. Se vuelven parte del camino, no obstáculos. Y cuando las dificultades dejan de asustarte, empiezas a avanzar con una calma que transforma tu manera de vivir. La verdadera victoria no es sentirte bien todo el tiempo, sino poder confiar en ti incluso cuando no te sientes bien. Confiar en que no vas a reaccionar de forma que te traicione. Confiar en que no vas a huir de lo que importa. Confiar en que no vas a quedarte atrapado en el pasado. Esa confianza es el cimiento de una vida fuerte, estable y consciente. Y aquí está la enseñanza final. El hombre que se gobierna por dentro no necesita dominar a nadie afuera. No necesita imponerse, gritar, justificarse ni probar nada. Su calma habla por él, su firmeza se nota, su dirección se siente. Vive con la tranquilidad de quien sabe que, pase lo que pase, seguirá siendo dueño de sus decisiones. Y esa tranquilidad es una de las formas más altas de poder que existen. Superar la ira, el miedo y la culpa no te convierte en alguien distinto. Te devuelve a quien siempre fuiste cuando no estabas reaccionando desde el dolor. Te devuelve tu claridad, tu fuerza, tu centro. Y desde ese centro, la vida deja de sentirse como una amenaza y comienza a sentirse como un terreno donde eliges cómo caminar. Porque al final la verdadera libertad no es controlar el mundo ni silenciar las emociones. Es gobernarte a ti mismo con firmeza, conciencia y dignidad. Y un hombre que logra eso, sin importar lo que enfrente, siempre avanza.